La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Noé Guerra Pimentel. Noé Guerra Pimentel es docente en arte por el Instituto Nacional de Bellas Artes, es creador audiovisual, es diplomado en Administración Pública y en Gobernabilidad y Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Colima, en Historia Regional por el Centro de Estudios Históricos y Sociales, el CES, y en Periodismo por la Universidad de Colima. Es locutor certificado, clase A, ha escrito Biografía de un Gobernador y el capítulo Armería de la Enciclopedia de los Municipios de México, además de ser coautor de una veintena de libros de historia y árbitro editorial de publicaciones de la Universidad de Colima. En 2 ocasiones ha sido presidente de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima y por 3ª vez es el presidente de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, a la que ingresó en 1995. Con ustedes, el de la voz, Noé Guerra Pimentel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Guerra y bienvenidos a Haciendo Historia. Estamos en el mes de septiembre, el reconocido mes de la patria, y creo que en ese sentido hay que hacer algunas precisiones que lamentablemente hemos venido malaprendiendo a través de la educación formal y de los libros de texto. En ese sentido hay que ubicar que Hidalgo no se pronuncia el 16 de septiembre en contra de España. ¿Qué fue lo que dijo Hidalgo? Dijo lo siguiente: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Viva Fernando VII. Es decir, el pronunciamiento de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, Miguel Hidalgo, fue de adhesión hacia Fernando VII. Fernando VII, que había sido derrocado por Napoleón en 1808 y junto con su padre, Carlos IV, había sido obligado a abdicar, es decir, a renunciar a la corona española en 1808. A partir de 1808, España tuvo como monarca a José Bonaparte, hermano de Napoleón, José I, rey de España. Ese fue uno de los motivos por los cuales inician las juntas provinciales a manifestarse en contra de Napoleón, en contra de la posible invasión napoleónica a lo que era la Nueva España, no México, la Nueva España. Así se llamaba este país antes de llamarse República Mexicana, por supuesto, antes de llamarse Estados Unidos Mexicanos. Y es a partir de ese momento, con ese pronunciamiento de adhesión de Hidalgo, cómo se radica el inicio del movimiento de separación. La guerra de independencia es un proceso que va tomando diferentes matices y los bandos, sus integrantes se van mezclando en un bando y en otro. De tal manera que encontramos a lo largo de 11 años que quienes eran insurgentes se convirtieron en realistas. Y muchos de los realistas, en esa parte final, se convirtieron en insurgentes. Aquí en Colima tenemos a Anastasio Brizuela, que durante 10 años fue realista y hasta el último año se convirtió en insurgente. Y junto, pero él desde acá, con Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, se convierte a la insurgencia y en un consumador del movimiento de independencia, de este movimiento de separación. Pero hubo otro elemento importante que no hay que soslayar, como lo fue la Constitución de Cádiz, promulgada acá, en Nueva España, en 1813, en mayo de 1813. Un documento que en mucho atentaba contra el estatus de los que vivían acá en Nueva España, de los novohispanos. Y hay que apuntar aquí que todos los que nacieron en el periodo virreinal de 300 años
fueron españoles, que Nueva España no era de España, sino que Nueva España también era España. Es decir, eran parte única de una misma unidad política. No había mexicanos porque México como tal, como unidad política, no existía. Existe con esta denominación similar hasta 1821, 27 de septiembre de 1821, que es cuando entra el ejército trigarante y a otro día se reúne la Junta Provisional para firmar conjuntamente lo que se denominó Acta del Imperio Mexicano. Allí es donde por primera vez entra el apelativo de México como Imperio Mexicano. Y es hasta 1824 cuando nace la República Mexicana. De tal manera, pues, que con estos apuntes estamos viendo que lo que nos han enseñado, lamentablemente, no se apega en mucho a la verdad. Y hay que reconocer también que por parte de Colima hubo gente que combatió en uno y en otro bando. Les hablaba de Anastasio Brizuela por parte del bando realista. Y de este mismo bando, no hay que olvidar al cura párroco de Tonila, que en ese tiempo pertenecía al partido de Colima, Tonila, como pertenecía Tecalitlán, Piguamo y todos los puntos circunvecinos, Cualcomán, Michoacán, Tepalcatepec, eran parte de Colima, dentro de la intendencia y del territorio de Valladolid. Y bueno, el padre Basilio Monroy combatió a los insurgentes, como lo hizo el cura párroco José María Jerónimo Arzac, oriundo de Almoloyan, oriundo de San Francisco de Almoloyan, un individuo importantísimo en la historia local, tan importante que peleó junto con Anastasio Brizuela para que Colima fuera estado, pero primeramente para que se separara de Jalisco. Logran separarlo de Jalisco y se convierte en territorio de Michoacán, Colima. Y en esa condición, Colima, la villa de Colima durante 300 años, a partir del 10 de septiembre de 1824, se convierte en la ciudad de Colima. Y la ranchería de Villa de Álvarez, de San Francisco de Almoloyan todavía, a partir del 10 de septiembre de 1824, se convierte en la villa de Almoloyan. Y aparte de Anastasio Brizuela, Basilio Monroy, en otro caso, José María Jerónimo Arzac, tenemos a otros personajes también que pelearon por sus ideas, por sus convicciones, a favor del rey, a favor de la corona. También tenemos a Francisco Guerrero del Espinal, tenemos a Manuel del Río, que también combatió, como tenemos por parte del bando insurgente, Abuelo de Pájaro, a José Calixto Martínez y Moreno, mejor conocido como Cadenas. Hay una calle que lleva su nombre, Los Regalado, que eran Pedro Regalado y Manuel Llamas, tío y sobrino. También tenemos a Gertrudis Zamora, conocida como Rita la Mesonera. Por supuesto, José Antonio Díaz, que también hay una calle, y otros personajes que, repito, cada uno peleó por sus convicciones, peleó por lo que creía que era mejor para esta nación que estaban haciendo precisamente. Con estos personajes que le acabo de mencionar, tanto de un bando como de otro, hubo enfrentamientos en aquella época de la independencia. Y se dan después los enfrentamientos, después de que Hidalgo ya había sido fusilado allá en Chihuahua y ya había sido decapitado junto con Allende, con Aldama y con Jiménez, si no mal recuerdo. Aquí al sur de Colima se dan enfrentamientos encarnizados. En un momento toman la plaza los insurgentes, derrotando, pues, no a los realistas, porque realmente era el pueblo que estaba solo, ya que un importante contingente de hombres en capacidad de uso de armas se había ido a defender la plaza de Jalisco, la plaza de la Nueva Galicia en aquel tiempo, de tal manera que hombres no había aquí. Cuando vienen aquellos hombres por acá,
comandados por el coronel Manuel del Río, comandados por personajes como Anastasio Brizuela, pues se vuelven a enfrentar y los insurgentes son derrotados y son perseguidos, resultan vencidos y resultan desperdigados. Hablamos del ejército insurgente y nos imaginamos a un ejército formal, y no. ¿Quiénes eran los insurgentes? Quienes seguían a estos grandes personajes que le acabo de mencionar, pues era gente del pueblo, era gente que más que por pelear, hay que decirlo así, iba por el saqueo, iba por la rapiña, iban desarmados además, sin entrenamiento, sin equipamiento, sin armas, sin comida. ¿Y quién era? Pues era la gente que se sumaba a esto en busca de ver qué sacaba, de ver qué ganaba. A río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras que por parte del ejército realista, pues realmente estaba lo contrario. Es decir, la mayoría tenían entrenamiento, la mayoría traía armas y la mayoría pues se alimentaba. Además de que tenían estrategias de guerra. Así de que en un enfrentamiento frente a frente, pues fácilmente eran derrotados los insurgentes, como ocurrió en los llanos de Santa Juana, hoy el Parque Hidalgo, donde fueron derrotados Calixto Martínez y Moreno, José Antonio Díaz, Miguel Gallaga, Los Regalado, entre otros cabecillas que le digo, tuvieron que salir huyendo. Se fueron para Coahuayana, fueron perseguidos por allá, y bueno, en toda esta conformación de caos, mientras tanto, pues allá, todavía hasta 1814, seguía gobernando Bonaparte, Napoleón, a través de su hermano José I. Se da la Constitución de Cádiz como un segundo elemento que atentaba, decía hace un momento, contra los privilegios, contra las condiciones de privilegio en las que durante 300 años prácticamente pues había vivido el clero católico de la Nueva España, como habían vivido los militares de rango y como habían vivido la mayoría de los gobernantes. Es en ese sentido que ellos se sienten amenazados por esta constitución liberal que reconoce los derechos del hombre, que reconoce la igualdad de los individuos, y que eso pues no convenía un renglón particularmente, que era el derecho a la creencia, es decir, cada quien podía creer en lo que quisiera. Eso era un atentado directo contra, por supuesto, contra la religión católica imperante en aquel momento, pero también hablaba de que en el pueblo radicaba la soberanía y que el pueblo iba a elegir a sus gobernantes. Ya los gobernantes no estaban asignados por derecho divino, ya no eran nombrados por Dios, ya no. Y ahora el pueblo iba a elegir a sus gobernantes, a sus soberanos, a partir de una figura como lo es la de la monarquía. Es pues que encontramos esta agresión que siente el clero y que con ello pues suma a la milicia para que defiendan esas condiciones de privilegio que tenían. Y se separa la Nueva España, de la monarquía española, no México de España. Eso sí, que nos quede bien claro, no se independizó México, se independizó la Nueva España, y la independencia fue administrativa, porque así convenía a este territorio, al territorio que hay que decirlo y que no se nos olvide, era el territorio más rico del Imperio Español, era el territorio más grande, llegaba hasta lo que es hoy Panamá, en la parte sur del continente, hasta, en un momento, hasta Alaska. Hasta allá se extendía el territorio de la Nueva España, con las principales universidades, con las principales instituciones, con una sociedad armónica, con una economía sustentada, con exportaciones, con importaciones y con una cultura altísima que se ve reflejada en las pinturas, en la música, en el teatro de la época y por supuesto en las formas de convivencia de los novohispanos que habiendo nacido aquí también eran españoles. Por mi parte es todo, muchas gracias y les invito para que abramos la mente y para que
reaprendamos esta visión, que es la visión que le presento y que se apega a los documentos, no a las ficciones, no a los mitos, no a las leyendas, no a los intereses de unos cuantos. Y es pues con esas precisiones con las que yo les invito humildemente a que veamos el nacimiento de lo que es hoy México. Mientras tanto, aquí seguimos y ¡viva México!